Esta semana, en Vaticano, seremos testigos del juramento de los nuevos guardias suizos del Vaticano. Ahondamos en los esfuerzos del Vaticano por revivir la fe en Noruega, celebramos la Pascua inmersos en plena guerra en Ucrania y visitamos la emblemática iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. La fede in Gesù, il legame con Lui, non imprisiona. La fe en Jesús, el vínculo con Él, no aprisiona nuestra libertad. Al contrario, nos abre a recibir la savia del amor de Dios. Ad accogliere la linfa dell'amore di Dio. El Papa Francisco llegó a Venecia a primera hora de la mañana del domingo 28 de abril para una visita de un día a la exposición de arte de la Bienal, que celebra su 60 aniversario, donde el pabellón de la Santa Sede, titulado Con mis ojos, aborda uno de los temas genéricos de este año, extranjeros por todas partes. La visita del Papa, además, acarrea un profundo significado, ya que Francisco es el primer pontífice que visita la Bienal, a pesar de que el Vaticano mantenga un pabellón allá desde 2013. El Santo Padre celebró una misa en la plaza de San Marcos ante más de 10.000 peregrinos. Venecia, que siempre ha sido un lugar de intercambio y encuentro cultural, está llamada a ser un símbolo de belleza accesible a todos, empezando por los más desfavorecidos, y un signo de fraternidad y cuidado de nuestra casa común. Tras el rezo del Regina Coeli, antes de partir en helicóptero de regreso al Vaticano saludando a los miles de peregrinos y turistas que se despedían desde tierra y mar, el Papa entró en la Basílica de San Marcos para venerar las reliquias del evangelista. A primera hora de la mañana del domingo, el Santo Padre se reunió con las reclusas, el personal y los voluntarios de la cárcel de mujeres de Venecia, en la isla de Giudecca, donde habló sobre la dignidad humana, sugiriendo que la cárcel puede marcar el comienzo de algo nuevo, a través del redescubrimiento de la belleza insospechada que hay en nosotros y en los demás. Un total de 34 nuevos reclutas jurarán su cargo en la Guardia Suiza del Vaticano este 6 de mayo. La fecha tiene un significado especial para los guardaespaldas del Papa. Durante el conocido saqueo de Roma, el 6 de mayo de 1527, los mercenarios del emperador Carlos V invadieron la ciudad y saquearon la ciudad eterna. En el último momento, los guardias suizos lograron poner a salvo al Papa Clemente VII huyendo a través de un pasadizo secreto construido en el castillo de Sant'Angelo. Durante la resistencia, 147 guardias suizos de un total de 189 murieron. El ejército más pequeño del mundo protege al Santo Padre y su residencia desde 1506. Para ser guardia hay que ser ciudadano suizo católico y haber cumplido el servicio militar básico en el país alpino.
En la ceremonia, bajo un juramento que les vincula lealmente al Santo Padre y a todos sus sucesores legítimos, de acuerdo con su lema "Valientes y fieles", los reclutas juran la bandera de la Guardia. Además de jurar proteger la vida del Papa con su propia vida, los guardias tienen otras obligaciones. Vigilan las entradas oficiales a la Ciudad del Vaticano y proporcionan a los visitantes de todo el mundo información sobre el Vaticano. Hola y bienvenidos una semana más a Vatican Updates, las noticias más importantes del Santo Padre y el Vaticano. Durante una nueva entrevista televisiva se le preguntó al Santo Padre si tenía algún mensaje para el presidente ruso Vladimir Putin. El Papa destacó que la paz negociada es preferible a una guerra interminable. En la misma entrevista instó a todas las naciones beligerantes a deponer las armas y entablar un diálogo. La entrevista completa será lanzada el próximo 19 de mayo. El beato Pier Giorgio Frassati podría ser declarado santo durante el año jubilar de 2025. Según el prefecto del Dicasterio Vaticano para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, anunció que la canonización de Frassati está en el horizonte para el año jubilar. Frassati falleció a los 24 años en 1925. Era un enamorado de la montaña y un terciario dominico conocido por su gran labor caritativa. El CEO de Cisco System ha firmado un compromiso ético de inteligencia artificial del Vaticano, uniéndose al llamado de la Iglesia para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Chuck Robbins, el director ejecutivo de la empresa multinacional de comunicaciones digitales, se reunió en privado con el Papa Francisco para firmar el llamado de Roma sobre la ética de la inteligencia artificial, un documento publicado por la Academia Pontificia para la Vida en el año 2020. El Papa Francisco visitará la ciudad de Verona, en el norte de Italia, el próximo 18 de mayo, en la víspera de Pentecostés. Su visita pastoral de un solo día tiene como tema "La justicia y la paz se abrazarán", una cita del Salmo 85. En Verona el Santo Padre se reunirá con representantes políticos y religiosos y celebrará una misa solemne. El Papa Francisco asistirá a la cumbre del G7 en junio para hablar sobre la inteligencia artificial. La cumbre, que se llevará a cabo en la región del sur de Italia, Puglia, del 13 al 15 de junio, reúne a líderes de Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que el Papa Francisco aceptó su invitación para asistir a una sesión centrada en la inteligencia artificial. Gracias por ver una semana más Vatican Updates. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano. En breves instantes, exploraremos los esfuerzos de la Iglesia por evangelizar Noruega, en Vaticano. La arquitectura era especial y ganó muchos premios. Los benefactores que lo hicieron posible fueron principalmente Bonafatius Werk en Alemania y nuestra propia orden, pero Bonafatius no podía hacer lo suficiente por nosotras. Bonifatius Werk está como incrustada en la estructura de la iglesia de este país y le debemos mucho a esa fundación tan creativa y generosa.
Fundada en 1849 en Alemania, la obra bonifaciana apoya a la Iglesia Católica en el norte de Europa. Los territorios antaño católicos se consideran ahora territorios de misión modernos. Monseñor Georg Austen es el secretario general de esta fundación católica. El Papa Francisco le nombró consultor del Dicasterio para la Evangelización en abril de 2023. San Bonifacio, Bonifatiuswerk des Deutschland Catholic, como se conoce en Alemania, se fundó hace 175 años en Baviera, en el Regensberg, y ya conocen el nombre de nuestro patrón, Bonifacio, Bonifatius, significa hacer el bien. ¿Podría explicarnos un poco por qué la Iglesia en Alemania tiene tanto interés por esta zona del norte de Europa? El Papa nos pedía, antes de mi época, hará ahora unos 50 años, que tuviéramos relación y colaboración en el apoyo a todas esas partes. ¿Y cómo es la situación en los países del norte? Desde hace algunos años, la Iglesia de los países nórdicos es una iglesia de inmigrantes, muy internacional, joven pero pequeña y no tiene muchos recursos a nivel financiero. Nosotros apoyamos diferentes proyectos, uno de los cuales son las instalaciones. Hemos ayudado a construir, por ejemplo, una nueva catedral y los salones parroquiales de Trondheim. La nueva catedral de Trondheim, en Noruega, financiada por Bonifatiuswerk, es un punto de encuentro clave para la reevangelización. EWTN en Noruega y la diócesis de Trondheim lanzaron recientemente Misión 2030, una conferencia anual y una iniciativa que apunta al 1000 aniversario del martirio de San Olaf, rey vikingo y patrón de Noruega, muerto en batalla en el año 1030 y cuyos restos se encuentran cerca, en la Catedral de Nidaros. La iglesia, de estilo gótico, era católica en el momento de su construcción, pero se convirtió en luterana en 1537 durante la Reforma. El legado de San Olaf sigue atrayendo a peregrinos. El legado de San Olaf está profundamente arraigado en la historia y diría que también en la espiritualidad del corazón de nuestro país. De hecho, es bastante asombroso y fascinante ver cómo ese legado revive y florece. No deja de conmoverme la amabilidad y generosidad y la voluntad de arremangarse y de ponerse manos a la obra. Los participantes en el acto eran sobre todo inmigrantes de países católicos y escandinavos que se habían convertido al luteranismo y al agnosticismo. Algunos también se convirtieron tras casarse con una mujer católica. Creo que la Iglesia Católica tiene grandes oportunidades aquí, pero debemos actuar. Y estoy muy contenta de que esta evangelización esté cobrando vida. Estamos muy contentos de formar parte de ello. Lo veo como la primavera que regresa a Noruega. Después del largo y oscuro invierno sale el sol y los pájaros empiezan a cantar. El Señor decide, el Señor manda y proclama, ahora va a ser la evangelización. Diversos monjes y religiosas que han regresado tras una larga ausencia cultivan esta reevangelización en la diócesis de Trondheim. Bonifatiuswerk siguió prestando ayuda financiera para construir nuevos monasterios para estas órdenes necesitadas. We had been in farmhouses for 6 years and then we learned that Llevábamos 6 años en granjas y entonces nos enteramos de que Bonifacio tenía una misión especial para Noruega, que regresáramos a un monasterio, a una clausura, a tener un claustro. Puedes imaginar lo que significa para nosotras. Nos abre el alma, nos hace rezar, nos hace vivir. it makes us alive. I was in Teutra En 2006 estuve un tiempo en Tautra con las monjas y la idea surgió en ese momento. Si las monjas volvían a Noruega, ¿por qué no los monjes? to Norway. Why not the monks? They followed the project. Seguimos el proyecto y lo que este significa para la Iglesia. La vida monástica contribuye a la misión.
The monastic life contribute to the mission. Mucha gente dice que la fe está desapareciendo, pero el espíritu todavía se siente en el aire. El cristianismo oriental, que sigue el antiguo calendario juliano, celebra la Pascua mucho más tarde que la Iglesia occidental, que se rige por el calendario gregoriano. En medio de estas alegres festividades, muchos cristianos orientales, especialmente en Tierra Santa y Ucrania, celebran la Pascua rodeados de conflictos. En Tierra Santa, los cristianos que sufren estas penurias son una minoría. En cambio, en Ucrania, donde la mayoría de la población es cristiana, muchos soldados están aislados, obligados a luchar en las trincheras. En lugar de celebrar la Pascua con sus familias, la celebran con sus compañeros de servicio. Esta realidad afecta a ambos bandos de la guerra, ya que tanto rusos como ucranianos son predominantemente ortodoxos. En este contexto, el Papa Francisco ha hecho constantes llamamientos a la paz, afirmando que la guerra representa un fracaso universal. El lunes de Pascua pronunció la solemne bendición Urbi et Orbi, instando a la paz en todo el mundo. No cedan a la lógica de las armas y el rearme. La Iglesia Greco-Católica de Ucrania reconoce al Papa como sumo pontífice, pero sigue la liturgia ortodoxa. El líder de la Iglesia Greco-Católica, Sviatoslav Shevchuk, se enfrenta a diario a las realidades de la guerra. En marzo, compartió sus experiencias en una entrevista exclusiva. From the very beginning, completely entrusted myself, my life. Yo, desde el principio, me encomendé por completo. Puse mi vida en manos de Dios diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Si me quieres vivo, significa que tengo que servir a tu pueblo. ¿Puede hablarnos de lo que ha dicho el Papa Francisco y de su papel en la pacificación de Ucrania? Bueno, el Santo Padre, el sucesor de Pedro desde el principio del cristianismo, ha sido el árbitro supremo del mundo cristiano. Su postura siempre fue supra partes, es decir, por encima de las partes enfrentadas. Tengo que ser sincero con ustedes en que esa neutralidad del Vaticano no fue muy bien recibida en Ucrania al principio, porque ¿cómo alguien puede ser neutral cuando hay un agresor que nos mata cada día sin cesar? Pero entonces nosotros, como católicos, intentamos evangelizar a nuestra gente explicándoles el papel específico del Santo Padre como árbitro supremo del mundo. Esa neutralidad se presentaba como un instrumento de búsqueda para aliviar el sufrimiento de la gente y probablemente en el futuro establecer algún tipo de canal de comunicación para un posible acuerdo de paz. La misión de paz de alto perfil del Vaticano ha sido criticada como potencialmente fallida, pero el cardenal Parolin respaldó el plan de 10 puntos de Zelensky a finales del año pasado. ¿Puede ofrecernos alguna actualización sobre el impacto que podría tener? Los 10 puntos de la fórmula de paz del presidente eran una hoja de ruta, pero claro, la Santa Sede no puede respaldar todos los puntos de esa fórmula de paz. Quizás sí la cuestión de seguridad alimentaria o la cuestión de la ayuda humanitaria o la cuestión ecológica y alguna otra como su compromiso de estar con nosotros y cooperar para implementar ese plan de paz de nuestro presidente. Antes se refirió a esos niños ucranianos que fueron secuestrados y llevados a Rusia. ¿El plan del Vaticano para reunirlos con sus familias sigue adelante? El nuncio apostólico en Moscú y en Kiev está coordinando los esfuerzos, verificando la lista de los nombres de sus niños e intentando hacer todo lo posible para reunirlos con sus familias. El embajador de Ucrania en el Vaticano dijo que el Papa Francisco aún no tiene planeada una visita a su país. ¿Considera usted que es una posibilidad?
Bueno, estamos rezando por la visita del Santo Padre a Ucrania. Al principio de la guerra pedíamos y suplicábamos al Papa que nos visitara porque los ucranianos tenían una especie de sensación mística de que cuando viniera el Papa se acabaría la guerra. ¿Es realista? No lo sé, pero los católicos y la gente sencilla de Ucrania esperan la visita del Santo Padre. Tras una breve pausa, recorreremos en profundidad la emblemática iglesia de San Luis de los Franceses de Roma, en Vaticano. San Luis de los Franceses, testigo vibrante de la historia, el arte y la duradera relación entre Francia y el Vaticano, fue fundado en 1518 por el cardenal Giulio dei Medici, futuro papa, en el barrio Sant'Eustachio, cerca de la Piazza Navona y el Panteón. Su impresionante fachada renacentista tardía, diseñada por Pierre Lestage, presenta estatuas de personalidades francesas como Carlomagno y Luis IX y un frontón triangular adornado con el escudo de Francia. Aus dem lauten und turbulenten römischen Alltag treten wir hier. Nos alejamos de la ruidosa y turbulenta vida cotidiana romana para adentrarnos en este maravilloso recinto eclesiástico. Estamos en San Luigi dei Francesi, la iglesia nacional francesa de Roma. Estas iglesias nacionales surgieron durante la Edad Media como lugares de reunión de peregrinos y se convirtieron en puntos de encuentro de las distintas naciones, en función de su lengua. Esta iglesia es un tesoro artístico especial. Sind eigentlich virtuelle Erlebnisräume. Se trata de espacios virtuales experienciales. Hoy exploraremos uno de los tesoros artísticos de esta iglesia, 3 cuadros de Caravaggio. Gemälde von Caravaggio. En esta capilla lateral, tan bellamente diseñada, entre estas fluidas cortinas que se abren, vemos al patrón de la iglesia, San Luigi IX de Francia, San Luigi Francesi, de quien toma nombre la iglesia. Und das ist für mich selber auch ein ganz besonderer Moment. Roma está llena de arte espléndido, pero esta capilla, la Cappella Contarelli, es muy especial. Esta capilla fue concebida como capilla funeraria para su fundador, el mecenas del encargo de Caravaggio, Matteo Contarelli. Por eso la capilla lleva su nombre. Está discretamente enterrado debajo de mí, bajo esta lápida, sin un gran monumento que lo conmemore. En cambio, lo que realmente destaca son estas 3 pinturas. Lo que llama la atención es que al atravesar la iglesia y llegar a esta capilla, vemos que las pinturas son muy oscuras. Diese 3 Bilder wirken so. El realismo y el dramatismo de estas pinturas nos hacen sentir que forman parte de la vida cotidiana. Zu meiner Rechten, also von Ihnen. A mi derecha, que desde su perspectiva está a la izquierda, vemos el llamamiento de San Mateo. Detrás mío, en el altar como retablo, vemos cómo Mateo está escribiendo el Evangelio inspirado por un ángel. Es geht um Matthäus. Warum? Weil der Auftraggeber eben. Y en este lado, a su derecha, vemos el martirio de San Mateo. Se trata de Mateo porque el mecenas se llamaba Mateo. Estas 3 escenas glorifican la vida de este gran apóstol y evangelista. El llamamiento de San Mateo es especialmente famoso por su impacto emocional. Caravaggio, pintor de las cercanías de Milán, fue conocido por revolucionar la escena artística de Roma. Alrededor del 1600, Roma se enfrentó a numerosas crisis, desde la Reforma hasta su saqueo, desembocando en la época barroca.
Los mecenas invirtieron mucho en arte, transformando Roma en la magnífica ciudad que conocemos. El primer gran encargo de Caravaggio fue esta capilla, después de que el artista al que estaba destinado falleciera. Und tatsächlich, als die Kapelle El estilo realista, los personajes cercanos y los contrastes dramáticos hicieron que el arte de Caravaggio fuera a la vez controvertido y popular, llevando a los espectadores a reflexionar sobre su propio viaje espiritual.